Bien, saludos en casa, bienvenidos a una nueva emisión del Mundo en Contexto. Les saluda como siempre este servidor Carlos Arellán Solórzano, complacido de que nos acompañe en este recorrido que hacemos por lo más relevante de la actualidad internacional. La invitación es para que se ponga cómodo, que comenzamos de inmediato. El Mundo en Contexto, con Carlos Arellán. Bien, reiteramos nuestro saludo de buenas noches y comenzamos este recorrido en Oriente Medio, porque después de 12 días de una guerra que comenzó Israel contra Irán, el conflicto parece haber terminado o congelado. Se habla de la imposición de un alto al fuego cuya vigencia dependerá, de acuerdo a Teherán, si Israel no cede a su impulso natural e histórico a no cumplir los pactos que suscribe. El presidente iraní Masoud Pezeshkian, en un mensaje a la nación, resaltó la victoria de la República Islámica, esto después de 12 días de una guerra impuesta por el sionismo. El jefe de Estado iraní calificó como imprudente y belicista la agresión israelí que desencadenó la guerra y remarcó que el final del conflicto y la victoria iraní fue determinada por la voluntad de resistencia y su capacidad defensiva. Y el general retirado israelí Yom Tov Samian reconoció que fue la parte iraní quien determinó el momento del alto al fuego, lo que da cuenta quién se impuso realmente en la guerra entre Israel e Irán. Por su parte, el diario israelí Ma'ariv admitió que Irán salió de la guerra más fuerte que antes, sugiriendo así que Israel no ganó, lo cual es un severo golpe a la autocontemplación de la entidad sionista como un actor invicto en Oriente Medio. Y toda esta trama de alto al fuego comenzó con el anuncio que hiciera Trump de una tregua entre Israel e Irán como efecto de su mediación. El presidente estadounidense pretende desde ayer acreditarse el cese al fuego y potenciar su imagen y doctrina de pacificador por medio del uso de la fuerza. También se quiere ganar el Premio Nobel de la Paz. Irán, a través de su canciller, respondió que no estaba al tanto del acuerdo de tregua gestionado por Trump, pero puso sobre la mesa un cese de hostilidades por parte de Irán una vez que Israel detuviera sus agresiones. Este proceso de desescalamiento tuvo su punto determinante en la jornada de este lunes, cuando Irán realizó un ataque sobre la base militar estadounidense en Qatar, lo que aceleró las conversaciones del emir de Qatar con funcionarios iraníes e israelíes para concretar el cese de combates. Sin embargo, Irán denunció que Israel, 2 horas después de entrar en vigencia el alto al fuego, violó 3 veces la tregua. Al norte de Irán, en las localidades de Babolsar y Babol, se registraron ataques del régimen sionista. Además de la denuncia de Irán, la reacción de Trump desde Washington confirma el incumplimiento de Israel. Y en el último día de la guerra que comenzó Israel contra Irán, el país persa realizó una potente respuesta sobre las localidades de Tel Aviv y Beersheba, sellando de esta forma una victoria. De acuerdo a las Fuerzas Armadas iraníes, esta victoria fue el resultado de la paciencia sobre las dificultades y una resistencia racional y equilibrada que rechazó siempre la idea y la sugestión de la rendición. Esta es quizás la imagen que ratifica el carácter potente de la respuesta iraní antes de que entrara en vigor el alto al fuego con Israel. Un lanzamiento devastador impactó contra un objetivo en la ciudad de Tel Aviv, localidad que dejó de sentirse invulnerable una vez que la represalia legítima de Irán destruyó para siempre la reputación del sistema de defensa antiaérea llamado Domo de Hierro. Reiteración del impacto, el momento en que este misil iraní da en el blanco, da en su objetivo y estremece a la persona que incluso está grabando. Y aquí otro instante captado por las cámaras de seguridad de lo que fue el impacto de un misil iraní en Israel. Además de Tel Aviv y Beersheba, los ataques persas en legítima defensa se dirigieron a la localidad de Haifa y los alrededores de la base aérea sionista de Ramat David. La severidad y efectividad de la represalia iraní antes del cese al fuego fue calificada por la prensa israelí como uno de los días más difíciles de la entidad sionista desde que esta fue impuesta en Palestina en 1948.
Y sobre el acuerdo de cese al fuego pactado entre Irán e Israel, nos enlazamos con el periodista y analista saharaui Taleb Ali-Salem, especialista en temas de África y Oriente Medio. Taleb, tu apreciación sobre cuál de los dos, Irán o Israel, sale fortalecido en esta confrontación. Bueno, yo creo que la única lectura posible y objetiva de este alto al fuego es que Irán sale fortalecido y sale victorioso, y esto tiene una clara explicación. Irán se encontraba en completa soledad luchando por la dignidad de su pueblo, por su soberanía y por garantizar la estabilidad y la seguridad nacional en Irán. Y no solo se encontraba enfrentándose a Israel o a Netanyahu, sino que se encontraba enfrentándose a Israel, a Netanyahu, al Reino Unido, a Francia, a Estados Unidos, que apoyan de forma directa a Israel, que apoyan de forma directa a Netanyahu, especialmente en sus ataques tanto a Irán como al pueblo palestino. También se estaba enfrentando a todas las naciones árabes que se encuentran en la región y en las que se encuentran bases militares estadounidenses, desde las cuales opera militarmente, desde las cuales opera con sus aparatos de inteligencia, ¿no? y de espionaje, por lo cual yo creo que el hecho de que Irán haya sabido mantener el tipo y haya sabido responder de forma clara y contundente a Israel, a Netanyahu, pero también a Estados Unidos, de algún modo, eso hace que Irán salga completamente reforzado y victorioso, ¿no? Porque también, si tenemos en cuenta los objetivos que marcó Netanyahu con el apoyo de Estados Unidos al iniciar esta guerra, había puesto como objetivo de esta guerra acabar con el régimen, acabar con el gobierno, acabar con el Estado en Irán, y mucho me temo que estamos muy lejos de ese objetivo, ¿no? El régimen en Irán, el gobierno en Irán, el Estado en Irán sale mucho más fortalecido y con muchísimos más apoyos populares dentro de Irán. Hemos visto manifestaciones donde cientos de miles de iraníes salieron en diferentes ciudades apoyando a su gobierno. Hemos visto incluso partidos de la oposición que de algún modo siempre habían mantenido esa línea de oposición salir a remarcar la exitosa, digamos, respuesta que realizó Irán a Israel y a Estados Unidos. Por lo cual, la única lectura que se puede hacer a este acuerdo de paz firmado es que ha sido una forma de huida hacia adelante que realizó Netanyahu y Estados Unidos al ver que no podían derrocar a Irán, al ver que no podían doblegar a Irán y al ver que no podían conseguir esa rendición y ese cambio de régimen en Irán. Taleb, también quiero consultar tu análisis acerca de cómo se desarrolló este proceso de cese al fuego en el conflicto entre Israel e Irán, conflicto al que también luego se incorpora los Estados Unidos, esto del bando del régimen sionista. Bueno, yo creo que tenemos que volver a los hechos, ¿no? Hace tan solo 12 o 13 días, cuando se inició esta guerra, Netanyahu había marcado como objetivo principal acabar con el gobierno en Irán, acabar con el Estado de Irán, y también quería o inició de algún modo, al menos de forma pública y notoria, inició esa guerra solo y quería que la victoria fuese únicamente para él, aunque de algún modo, como dije antes, el apoyo tanto de Estados Unidos como de otras naciones a Israel estaba ahí de forma directa o indirecta. Pero yo creo que también vivimos un punto de inflexión en esta guerra con la entrada directa de la aviación militar de Estados Unidos, que bombardeó las centrales nucleares de Irán, y yo creo que la entrada de Estados Unidos para salvar de algún modo a Netanyahu, que se encontraba completamente abrumado por la respuesta contundente de las fuerzas iraníes, y yo creo que eso supuso una declaración clara por parte de Israel de derrota, ¿no? Luego también recordemos que Donald Trump declaró, ¿no? Llegó a escribir en redes sociales que cualquier respuesta, por mínima que sea, de Irán hacia sus fuerzas en la región será respondida con el fin del Estado de Irán. Esto lo dijo Trump. Irán respondió, Irán bombardeó la base más grande de Estados Unidos en la región, que se encuentra en Doha, en Qatar, y lo que hemos visto es que corrió rápidamente a buscar un acuerdo de alto al fuego, un acuerdo de tregua, ¿no? Por lo que ratifica que aquí, en esta guerra, hay una clara victoria para Irán y hay un claro damnificado que salió humillado de esta guerra, que es Netanyahu, que quedó expuesto como un agresor, como un ocupante y como un psicópata, por decirlo de algún modo, que no solo se ha conformado con la matanza que está realizando contra el pueblo palestino en Gaza, sino que también quiere arrastrar la región a una guerra total con este ataque a Irán, ¿no?
Bien, gracias al periodista y analista saharaui Taleb Ali-Salem por concedernos su análisis acerca del proceso de cese al fuego en el conflicto entre Israel e Irán y al cual también se incorporó los Estados Unidos. Bien, y los festejos por el cese al fuego y la victoria de Irán sobre Israel en estos 12 días de guerra no se hicieron esperar en la nación persa. Pasamos las imágenes porque esto fue más temprano en Teherán, en la plaza de Enkelab. Miles de personas se congregaron en el lugar para celebrar el triunfo iraní por sobre la provocación israelí estadounidense que tuvo en vilo en los últimos días a la región en Asia Occidental, con la posibilidad de un desastre nuclear con los ataques contra las plantas del programa de energía atómica con fines pacíficos de Irán. Reiteración de las imágenes de las congregaciones multitudinarias en la capital iraní con motivo de este cese al fuego. Y entre los asistentes a las celebraciones populares en Teherán por el triunfo iraní sobre Israel se incorporó el general Ismail Qani, comandante de las fuerzas Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán, con lo que se desmiente la versión israelí de que había sido asesinado por los ataques sionistas durante la guerra que duró 12 días. Mientras tanto, en otra ciudad iraní, en Hamadán, al oeste del país persa, también se registraron celebraciones por el alto al fuego y la victoria de Irán sobre Israel y los Estados Unidos. Las personas entonaron consignas en reconocimiento y admiración a su ejército y demás fuerzas revolucionarias involucradas en la valiente defensa de la República Islámica de Irán. Pero mientras el país celebraba el cese al fuego en la guerra de 12 días contra Israel, las autoridades iraníes continúan los operativos de detección y arresto de agentes del Mossad infiltrados en el país persa. Durante esta jornada capturaron a una célula terrorista infiltrada por Israel que pretendía realizar ataques contra la población civil y generar caos en el país persa. Entre los elementos para estos ataques se les incautaron drones cargados de explosivos, granadas, bombas de tiempo, armas y otros explosivos. Bien, y frente a la amenaza de una escalada nuclear y en la búsqueda de restaurar el orden mundial, así como detener los delitos y crímenes de guerra del Estado sionista de Israel, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hizo una propuesta de paz para detener el conflicto bélico. Esto en Oriente Medio, los detalles a continuación. Bien, le contamos que mientras en este lado del mundo se aboga por la paz, en otro lado se aboga por aumentar y exacerbar la guerra. Este 24 de junio en La Haya, Países Bajos, la OTAN comenzó su cumbre de 2 días con una antesala marcada por tensiones significativas entre sus miembros. Los 32 países de la alianza buscan mostrarse unidos frente a la opinión pública y aceptar la exigencia del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de aumentar el gasto militar cada uno al 5%. Una cifra que algunas naciones están dispuestas a aceptar, pero otras no tanto. La Alianza del Atlántico Norte está definiendo su futuro, pero lo tiene bastante complicado. Sumergida en conflictos, la OTAN arranca la cumbre donde se buscaría oficializar el nuevo umbral del 5% del PIB del gasto militar para los países miembros. Esta propuesta, exigida principalmente por Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump e impulsada por el secretario de la Alianza, Mark Rutte, está generando importantes fricciones dentro del organismo, en especial por un país en particular. Ojo, porque hay un problema. Un país desafía a Donald Trump. Les contamos que España está intentando bloquear este objetivo del gasto del 5% de la OTAN. La meta exigida por Estados Unidos supera el compromiso actual del 2% del PIB acordado en la Cumbre de Gales en 2014, que solo 23 de los 32 países cumplen. España califica como desproporcionada el 5% y asegura que para cumplir esa meta pondría en riesgo el estado de bienestar y la visión social del país. Una postura rechazada por Donald Trump. Hay un problema con España. España no está de acuerdo, lo que es muy injusto para el resto de los países. Y
también por el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, plegado a la postura de la Casa Blanca. España cree que puede alcanzar esas metas con un gasto del 2,1%. La OTAN está convencida de que España necesitará gastar el 3,5% para lograrlo. Otros países como Canadá, Italia, Bélgica, si bien expresan disposición para aumentar el gasto, consideran los plazos poco realistas y abogan por un enfoque gradual de llevarlo al 5% hacia el 2035. En contraste, países como Polonia, Lituania y otros del flanco este de la OTAN apoyan firmemente el aumento bajo la excusa de la supuesta amenaza rusa. A esta discordia dentro de la OTAN se suma la nueva retórica del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien antes de la cumbre puso en duda el artículo 5 de la Alianza Atlántica que establece la defensa colectiva entre los Estados miembros, en caso de que los países europeos no aumenten su gasto militar. Y como dato adicional, esta reunión de la OTAN en La Haya, en Países Bajos, además de hacer todo este esfuerzo para que sus países miembros aumenten en proporción al 5% la inversión en defensa o gasto militar, también diarios como The Times del Reino Unido señala que también ha sido una reunión bastante costosa. 2 horas y media de reunión han costado más de 180 millones de euros, lo cual equivaldría a 1 millón de euros por minuto, lo cual da cuenta de la erogación importante bastante exagerada que están haciendo los miembros de la OTAN para justamente seguir promoviendo la guerra. Bien, y seguimos con otro tema. La Corte Suprema de los Estados Unidos autorizó al gobierno de Donald Trump para continuar su política de ofensiva migratoria. El Supremo dio el visto bueno a las deportaciones rápidas de migrantes en situación irregular, esto a países a los que no son originarios. Esta decisión de la Corte Suprema deja sin efecto la orden del juez del distrito Brian Murphy, quien permitía a los migrantes el derecho de ser notificados y contar con un plazo mínimo de 10 días para impugnar sus casos. Aunque se trata de un fallo temporal, la jueza progresista de la Corte Suprema, Sonia Sotomayor, acusó al gobierno de conducta flagrantemente ilegal que expone a miles de personas al riesgo de tortura o muerte en los traslados a terceros países. Significa que va a deportar a personas a terceros países y no sabemos si después de todo este litigio en las cortes, si alguien gana el caso y tiene derecho a regresar. ¿Cómo vamos a efectuar el regreso? Debería de ser un proceso donde la persona es regresada a su país. Si su país no lo acepta, entonces entiendo por qué Estados Unidos tiene que buscar un tercer país para deportar al individuo. Pero estos países están aceptando a las personas. Y en este ámbito, este martes llegó a Panamá la secretaria de Seguridad estadounidense Kristi Noem para abordar los temas migratorios. En la conferencia de prensa con el ministro de Seguridad Pública panameño Frank Abrego, la funcionaria estadounidense elogió el modelo de repatriación de migrantes desde Panamá a terceros países, principalmente a Colombia, así como el cierre del tapón del Darién, la principal vía de tránsito de migrantes en los últimos años, esto hacia los Estados Unidos. Y uno de los países que condena esta política de repatriación a terceros países es Venezuela. El presidente de la República, Nicolás Maduro, denunció que los familiares de los migrantes venezolanos deportados desde los Estados Unidos sin debido proceso hacia El Salvador fueron ignorados por el gobierno de Nayib Bukele. El jefe de Estado acusa a Bukele de tener secuestrados e incomunicados a migrantes trabajadores venezolanos en cárceles comparables con campos de concentración, lo cual es una violación a sus derechos fundamentales. Yo te decía, frente a los abusos y los crímenes de lesa humanidad que está cometiendo Nayib Bukele, el monstruo de baja monta de Centroamérica, el violador serial de derechos humanos, yo le digo a los familiares de los 252 venezolanos, más temprano que tarde los tendremos en Venezuela. Los vamos a recuperar, porque tenemos la justicia, tenemos la razón y además tenemos la fuerza de las ideas y del poder.
En tras un viaje a El Salvador, familiares y activistas de la defensa de los derechos humanos afirman que los migrantes venezolanos se encuentran totalmente aislados desde marzo de 2025, cuando fueron deportados y secuestrados en la prisión de máxima seguridad SECOT del país centroamericano. Hasta el momento no han obtenido respuesta del habeas corpus solicitado en ese país y se estudia apelar ante la Corte Penal Internacional por la violación de derechos fundamentales y crímenes de lesa humanidad, deportación forzosa, persecución por razones nacionales, tratos inhumanos y torturas. Pudimos comprobar en ese viaje que los venezolanos migrantes deportados a El Salvador están totalmente aislados, incomunicados, sin ningún juicio en El Salvador, donde no han cometido ningún delito, sin ninguna claridad de su futuro legal. Por su parte, el fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek William Saab, rechazó la respuesta de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, la cual declaró improcedente la solicitud presentada por el Ministerio Público venezolano para defender legalmente e intervenir en favor de 252 ciudadanos venezolanos detenidos ilegalmente en el país, esto sin cargo alguno. El Ministerio Público venezolano señala a la Corte Suprema salvadoreña como cómplice de la aberración jurídica que representa el secuestro de los migrantes venezolanos. Bien, y cambiamos de tema porque la crisis política e institucional se agudiza en Perú. Por un lado, en el Congreso se busca aprobar la moción de vacancia de la presidenta Dina Boluarte y por otra parte está la negativa de Delia Espinosa de entregar el cargo de fiscal de la Nación a Patricia Benavides. Desde el Congreso Nacional del Perú se impulsa una moción de vacancia presidencial contra la mandataria Dina Boluarte. Durante la última semana, la Comisión del Congreso peruano se ha centrado en el debate por incapacidad moral de Dina Boluarte. Esto generado por el ocultamiento de información sobre una cirugía estética a la que se sometió, así como la presunta falsificación de firmas en 3 decretos supremos en el periodo en que estuvo sometida a esa cirugía. Ha sido muy relevante las declaraciones del médico Cavani, porque ya con eso nos indica que la presidenta sí habría caído en un abandono al cargo. Nos hemos quedado acéfalos hasta por 2 días en el gobierno. Entonces ahí ya está yendo en contra de la Constitución. Y en Perú la vacancia presidencial está establecida en la Constitución. Para iniciar este procedimiento se requiere al menos de 26 firmas del número legal de congresistas. Luego son necesarios 52 votos de los parlamentarios para debatir la moción de vacancia. Posteriormente, el Congreso vota la vacancia, para la cual se necesita el respaldo de al menos 2/3 del número legal de congresistas, es decir, en este caso, 87 votos. Y el clima de tensión política parece no detenerse en Perú luego de que un grupo de trabajo parlamentario desestimó y archivó la semana pasada 3 denuncias constitucionales presentadas por parlamentarios de la izquierda contra la presidenta de Perú, Dina Boluarte, que la responsabilizan junto a 4 exministros por muertes registradas durante las protestas sociales del año 2022. Y la otra crisis institucional que se desata en Perú gira en torno al cargo de fiscal general de esa nación que detenta Delia Espinosa. La Junta Nacional de Justicia busca restituir a Patricia Benavides, pero Espinosa alega que fue electa democráticamente y asegura que la decisión de la Junta Nacional de Justicia no tiene sustento jurídico. En mi cargo como fiscal de la Nación, estoy usando el derecho que me da la ley de oponerme a la Junta Nacional de Justicia y les he pedido que me citen a una audiencia con todo el pleno de dicha Junta Nacional de Justicia para que escuche mi posición. Insisto, no es desacato, es la ley. Bien, también le contamos que las tensiones políticas se avivan en Honduras frente a las elecciones presidenciales que se realizarán el próximo 25 de noviembre. El gobierno de la Refundación Nacional advierte sobre un posible fraude gestado por el bipartidismo de derecha para evitar la continuidad del proyecto que defiende los derechos del pueblo.
La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, respaldó la denuncia de la candidata presidencial por el partido Libertad y Refundación, Rixi Moncada, sobre un fraude electoral que estaría fraguando el bipartidismo nacional, como lo hicieron en los comicios del 2013 y 2017. Se está buscando en este nuevo proceso electoral utilizar las mismas mañas del 2013 y del 2017 para no respetar la voluntad del pueblo. Y utilizar el fraude del 13 y del 17 para este proceso electoral. Entonces, ojo, pueblo hondureño. La mandataria hondureña aseguró que los sectores de la derecha temen la continuidad del proceso de la refundación, que sigue firme en la defensa de un pueblo que fue oprimido durante años por gobiernos neoliberales. Tienen miedo porque saben que nuevamente hay un gobierno que hoy está dándole respuestas al pueblo. Y tienen mucho miedo que este mismo pueblo vuelva nuevamente a votar para que se continúe este proceso de refundación. La candidata por el partido Libertad y Refundación, Rixi Moncada, aseguró que la maniobra política busca manipular las actas de las juntas receptoras de votos mediante un procedimiento denominado segunda transcripción pública, el cual consideró como una intromisión humana ilegal que violaría la Constitución hondureña y busca crear condiciones de desprestigio al sistema electoral para luego desestabilizar la nación. Este esquema fue el que siguieron en 2013 y en 2017. Este software ya lo tiene Mapa Soluciones y es la empresa que quieren meter disfrazada con otro nombre. Ya ni siquiera tienen que hacer el software, ya lo tienen. Es el que les dio el resultado de en 2013 anular 3.000 actas y en 2017 anular 5.000 actas y argumentar la tesis falsa y criminal del voto rural. Analistas consideran que la derecha hondureña busca imponer un nuevo fraude electoral bajo el mismo esquema de transmisión de datos que utilizaron en 2013 y 2017, cuando ocurrió un apagón en el sistema y se impuso Juan Orlando Hernández. Utilizando este esquema que quieren imponer, donde la transmisión de los resultados puede detenerse si ellos ven o pretenden plantear una inconsistencia en el acta, no transmitirla, y esto significaría un atraso de los resultados, que es básicamente lo que pasó en el año 2017, donde hasta 4 días después de las elecciones se cambió la tendencia, que era irreversible según la OEA, según todos los veedores internacionales. Sin embargo, el señor Juan Orlando Hernández se impuso en este fraude. El partido Libertad y Refundación llamó a una movilización popular en defensa de la democracia y contra el fraude electoral, convocatoria que coincide con el 16 aniversario del golpe de Estado perpetrado en 2009 contra el expresidente Manuel Zelaya. El 24 de junio, una fecha importante para la esencia, la historia y la identidad de los venezolanos. Y es que en nuestro país cada 24 de junio es una fecha con profundo espíritu y carga patriota, ya que recordamos la gesta de hace 204 años en el campo inmortal de Carabobo. Ese sello definitivo para la derrota del imperialismo español, gracias a las heroínas y héroes venezolanos, fue reivindicado este martes en Caracas durante el desfile popular policial militar. Desde el Paseo Los Próceres y hasta el patio de la gloriosa Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, junto al alto mando político y militar de la nación, marcharon junto a las tropas y poder popular en conmemoración del Día del Ejército Bolivariano.
En la actividad, la vicepresidenta Delcy Rodríguez destacó el legado del triunfo en la batalla de Carabobo como una llama eterna en la lucha antiimperialista del pueblo venezolano. Carabobo es también el proyecto del internacionalismo bolivariano. Y nosotros tomamos Carabobo, su legado, su doctrina, su tesoro, como el sol que brilla por siempre sobre Venezuela. Y con ese legado histórico de Carabobo, nuestra juventud venezolana, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el Ejército Libertador y el pueblo de Venezuela marcha hacia su grandeza, como lo fue el gran sueño de nuestro padre libertador, Simón Bolívar. Y en su mensaje a la nación, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, expresó que, inspirados en Carabobo, la humanidad sale a defender la libertad y la justicia que está en riesgo por las agresiones imperialistas. Hoy esa lucha continúa. Hoy enfrentamos nuevas formas de dominación, sanciones criminales, bloqueos, guerras psicológicas, guerras híbridas. Y frente a nosotros, la amenaza de una guerra mundial allá. Por eso Carabobo es un espejo del presente. La respuesta sigue siendo la misma: unión, claridad, coraje y confianza en nuestro pueblo. Asimismo, el jefe de Estado y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana abogó por la construcción de un mundo equilibrado y de respeto frente a las amenazas de una potencial guerra nuclear. Pedimos respeto a la autodeterminación de los pueblos. Pedimos respeto al derecho público internacional. Pedimos respeto al derecho a la paz de los pueblos. Y exigimos el fin de todas las guerras imperiales y la defensa del derecho a la vida como el derecho más sagrado que tienen nuestros pueblos. No más aventuras nacionalistas que amenacen el planeta. Y además de este tema, los 204 años de la batalla de Carabobo no es una mera celebración en el calendario de Venezuela. Las consecuencias de la victoria del Ejército Libertador en la Sabana Inmortal permanecen vigentes en la vida republicana de los venezolanos a lo largo de 2 siglos de historia. La batalla de Carabobo de 1821 fue el sello de la libertad y consolidación de la Gran Colombia como proyecto bolivariano. También fue el principio definitivo y el camino hacia el sur que culminó grandemente en Ayacucho. 200 años después, los objetivos del Libertador permanecen en la vida republicana y en la unidad de los movimientos sociales latinoamericanos y caribeños. Uno de los enemigos de la libertad popular del continente es el imperialismo estadounidense, una de las nuevas batallas que debe enfrentar la patria venezolana. A 200 años de la segunda batalla de Carabobo, cabría preguntarse, con todos los acontecimientos que han venido ocurriendo, con toda esta guerra difusa que nos han estado aplicando, ¿será que estamos librando la tercera batalla de Carabobo? Yo me atrevería a responder que sí, porque a pesar de la distancia en el tiempo, los actores y los hechos, lo vivido en 1821 tiene muchas coincidencias con la realidad actual. Uno de esos puntos de encuentro es el hecho de que estamos siendo asediados por el imperio más potente y genocida que ha conocido la humanidad, tal como sucedió con la España imperial hace 2 siglos. La conciencia patriótica del pueblo es la única explicación posible al grado de resistencia que ha tenido Venezuela frente al despiadado ataque imperial. Otro de los mayores legados de la lucha emancipadora venezolana fue la integración de todos los sectores. Lo que vendría es el fin, la muerte de la patria. La batalla de Carabobo es un símbolo de cómo la diversidad de culturas en Venezuela pudieron lograr desterrar al enemigo imperial. Así como Bolívar integró a los pueblos en el Congreso de Panamá, hoy se constituye esa gran unidad latinoamericana para la definitiva independencia del continente. Fuertes inundaciones al sur de Brasil.
Las autoridades de Porto Alegre, en el estado de Río Grande do Sul, confirman la muerte de 4 personas en las inundaciones, así como 733 ciudadanos rescatados. Tras la crecida del río Guaíba, el gobierno brasileño activó los protocolos de seguridad y la distribución de 70 toneladas de alimentos. En el hemisferio norte, Estados Unidos recibe la primera ola de calor del 2025. Cerca de 160 millones de personas en el este del país, en ciudades como Washington, Baltimore, Filadelfia y New York, están siendo afectadas por temperaturas superiores a los 38 grados centígrados. El grupo terrorista Al-Shabaab secuestró a 120 niños en la ciudad de Cabo Delgado, al norte de Mozambique. Las autoridades del país africano están tras la pista de los captores, en una región que desde 2017 ha visto más de 600.000 desplazados. Siguen las deportaciones masivas de haitianos por autoridades de República Dominicana. En solo 3 días fueron detenidos 1.198 haitianos en redadas y deportados 340 hacia la frontera. La ONU señaló su preocupación por estas deportaciones, donde más de 900 haitianas embarazadas fueron capturadas. El gobierno chino presentó la programación para conmemorar el 80 aniversario de la victoria en la Guerra de Resistencia del Pueblo contra la agresión japonesa. El evento principal será el desfile militar en la plaza de Tiananmen, en Beijing, donde China mostrará su músculo en defensa y tecnología. Cerró por todo lo alto el concurso de danza tradicional y danza contemporánea nicaragüense en Managua. Fueron 34 agrupaciones participantes que exaltaron lo mejor de la cultura del país con el apoyo de la Embajada de la República Popular China. Bien, es 24 de junio y esta no es una fecha solo importante para la historia de Venezuela, sino también una en el ámbito del deporte. Y es que en la vitrina de los héroes del fútbol, Messi ocupa un lugar muy especial. Tiene la gloria de ser un prócer viviente del deporte más popular del planeta por sus logros en España y la selección argentina. Este 24 de junio cumple 38 años y por ello rendimos homenaje al Mesías del fútbol. Lionel Messi es el gran ídolo del fútbol de los últimos tiempos. El argentino encanta al mundo con sus proezas en la cancha y la gracia infantil de sus goles. Por Dios, gracias Leo por tantas alegrías, por tantas emociones, por tanto fútbol, señores. Pero antes de llegar a la cumbre, Messi se forjó en el barro de las canchas pobres, en la ciudad de Rosario, donde nació. Jiménez, viene el toque para Messi. ¡Gol! Este gigante del fútbol mide apenas 1,7 metros y antes de llegar a la altura de ídolo, jugó literalmente para poder crecer, ya que sufría de déficit en la hormona de crecimiento y el tratamiento para corregir este problema costaba más de lo que sus padres podían pagar. Leo, lo siento, tu cuerpo paró de crecer. No. El futuro se le abrió a Messi cuando le vio y contrató el Barcelona. Su fichaje fue un trámite apresurado que se pactó primero en una servilleta. Desde entonces, Lío embeleza al mundo con esa capacidad de decir con goles cómo se vive haciendo lo que se ama. ¡Queda corta ante la obra de arte que nos acaba de regalar el monarca del fútbol mundial! ¡Pero qué jugada! ¡Pero qué inventó! Particular con Cristiano Ronaldo, con quien se disputa el título de mejor jugador del mundo. Messi, que se va en carrera, sigue en carrera Messi, sigue Messi, sigue Messi. Para muchos, Lionel Messi es el jefe en el negocio mundial del asombro. Un fenómeno sobrenatural cuando se creía que ya se había visto todo. Barcelona ha marcado en el minuto 16 Lionel Messi. Pero a pesar de todo ese talento y triunfos en el fútbol comercial, su relación con la camiseta de la selección absoluta de Argentina se desarrolló entre el amor y el despecho.
durante 7 finales ¿Es una decisión tomada? Creo que sí. Y para los que amamos verte en las canchas, yo creo que no sos el responsable de lo malo, sos el responsable de todo lo bueno. Y por suerte no se fue para fortuna del fútbol y para la gloria de Argentina. Si bien parecía que su estadía en el Barcelona iba a ser para siempre, el club y Messi no consiguieron los términos para alargar su estadía. Suerte de su futuro. En Qatar 2022, Messi llegó al torneo con la sensación de que no había la que es considerada la mejor final de todos los tiempos. Argentina abordó con drama su tercera estrella de campeón y Messi volvía a nacer, aclamado por sus compatriotas y admirado por el mundo, liberando la energía de una celebración pospuesta que inundó las calles de su país y que completó el argumento que faltaba para asegurar con razón que es el mejor jugador de los últimos tiempos. Viene con este trabajo en tributo a Messi con motivo de los 38 años de edad que ha cumplido este 24 de junio. Llegamos al final de esta emisión del Mundo en Contexto, agradeciendo como siempre el privilegio de su amable sintonía y esperando que hayan disfrutado de esta emisión desde el comienzo hasta el final. Repaso mis puntos de contacto en las redes sociales. En TikTok me puedes conseguir como @soyarellán, en Instagram como Soy Carlos Arellán y en Telegram también la misma dirección, Soy Carlos Arellán. Cerramos con música del cantautor estadounidense Michael Jackson al cumplirse 15 años de su fallecimiento. Le dejamos con su tema Heal the World y nos vemos con el favor de